¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca hablar sobre Marc Barnal y Marc Casado como futuros centrocampistas del FC Barcelona. ¿Qué potencial tienen ambos jugadores? ¿Cuándo les podríamos ver bajo las órdenes de Hansi Flick? En este vídeo trataré de resolver estas dudas para los que no hayáis seguido con asiduidad al filial y voy a intentar explicaros qué perfil de jugadores son ambos futbolistas. Y para ello vamos a empezar hablando de Marc Casado, que para mí ha sido uno de los mejores jugadores del filial, quizás superior a jugadores como Marc Barnal o incluso Mika Faye, del que se ha hablado mucho y que pronto hablaremos aquí en el canal. El otro día el presidente Joan Laporta, en una entrevista en Barça One, explicó que la próxima temporada este jugador, Marc Casado, el capitán del filial, va a estar en dinámica del primer equipo, algo que me pareció sorprendente, no tanto por lo que ha mostrado Casado, sino porque hasta la fecha no se sabía qué sucedería con el canterano. Para ello, primero de todo, os voy a meter, que muchos me lo pedís, y como aquí lo puedo hacer, un vídeo de highlights de Marc Casado en el partido ante el Deportivo de La Coruña, que fue hace pocas semanas y que para mí simboliza bastante bien el tipo de futbolista que es el capitán del Barça. Marc Casado es medio centro, lo tenemos aquí, pero una de las novedades tácticas de Rafa Márquez esta temporada es que tras Héctor Ford subir con el primer equipo, ahí tenemos yendo al suelo a Marc Casado, que es para mí su mejor virtud, él ha terminado jugando de lateral en defensa y siendo mediocentro en ataque. Es un jugador que es un auténtico perro de presa. En eso me recuerda mucho a Gavi. Estamos viendo acciones defensivas de muchísimo nivel. ¿Por qué? Porque él tiene mucha intuición, es un jugador muy agresivo y normalmente tiende a ir muy bien al choque. Fijaros, jugada de último hombre, cómo choca sin evitando la falta y la expulsión, por lo tanto, para evitar una jugada de gol. Otra vez anticipando, dando continuidad a la jugada, buen balón una vez arrobado para buscar al extremo, eso es un jugador que no se complica y de nuevo ese timing para ir al suelo, para ir al tackle, esa intuición defensiva que él tiene. Es uno de los mejores jugadores de la categoría a nivel defensivo, luego os enseñaré sus estadísticas y vais a alucinar bastante y evidentemente es el mejor futbolista del filial en ese apartado. Fijaros que él cuando tiene tiempo para recibir, antes de jugar de controlar, él suele jugar al primer toque. Es verdad que si él está muy presionado y que eso es algo que podremos resolver cuando él juega en el primer equipo, vamos a ver cómo se maneja, pero si él tiene ese medio segundo para recibir, suele jugar bastante bien, suele levantar siempre la cabeza para ver hacia dónde puede jugar y luego gana muy bien faltas para su equipo. Es un futbolista que con el cuerpo lo usa muy bien y tiene mucha facilidad para sacar faltas. De hecho, es el jugador del equipo que más faltas gana, pese a ser un mediocentro defensivo o un lateral, y uno de los que más faltas gana de toda la categoría de primera federación. Ahí lo tenemos, Marc Casado, de nuevo jugando siempre cuando parte desde el lateral con bastante tranquilidad, buscando el pase filtrado. De hecho, es el futbolista del equipo que más veces ayuda a progresar hacia el último tercio al Barça. Es realmente la brújula del filial. Suele perder pocos balones, es un jugador que pierde pocos balones y a mí realmente me parece que es un perfil muy interesante. Yo no sé si es el jugador, y yo creo que no, que tiene más potencial del equipo. A mí me parece que no, creo que es un jugador que como titular en un posible mediocentro del filial, perdón, del primer equipo, se quedaría un pelín corto. Esa es mi sensación. Yo creo que es un jugador que, si pensamos en Marc Casado como el posible centrocampista titular del Barça, a mí me parece que es un jugador que se queda corto, pero creo que es un perfil Sergi Roberto. ¿Por qué digo esto? No tanto por el perfil de futbolista, sino por el rol que puedan desempeñar o que podría desempeñar Marc Casado en el primer equipo del Barça. Un jugador que lo que destaca de él es el liderazgo, es el capitán del filial con solo 20 años y cuando tú preguntas en entrenadores de la Masía por Marc Casado, todos te dicen lo mismo. Es un auténtico líder, un jugador que ayuda siempre a los más jóvenes, que es ejemplo desde, diríamos, desde la actuación, desde lo que hace dentro del campo, pero también fuera. Es un futbolista muy polivalente, lo hemos dicho, él es mediocentro, pero ha jugado de lateral, puede actuar también de interior, es un jugador muy bregador, con mucha intensidad, que no da un balón por perdido, un futbolista que es el perfecto ejemplo de jugador de equipo. Y antes de ir a Marc Barnal, vamos a comparar a ambos jugadores, porque yo entiendo y comparto en cierta medida el hype con Marc Barnal, pero os voy a poner una comparativa con StatsBomb de ambos futbolistas para que veamos, bueno, pues en qué destaca cada uno y cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada futbolista. Lo tenemos ya en pantalla, lo estamos viendo, el radar tanto de Marc Barnal de color azul esta temporada como el de Marc Casado en color rojo. Fijaros que pese a que Marc Barnal a mí me parece que es el jugador que tiene más potencial, luego hablaremos de él, pero la temporada de Casado es muy superior. Es normal, es un jugador 4 años mayor, es un jugador que ya suma su segunda temporada en el filial, pero aún así, fijaros, Marc Casado es un futbolista que en todo lo relacionado con la circulación de balón, con la capacidad para dar continuidad a la jugada es mejor.
pases en el último tercio, es un jugador que da muchos más. Es decir, Marc Casado tiene más peso que Bernal ahí, es un jugador que ayuda más a progresar al equipo. Fijaros, Bernal, el equipo todavía no le mira demasiado, es un futbolista que luego veremos cuáles son sus puntos débiles. Ahí Casado es mucho más importante. Fijaros, Marc Casado gana casi más de 3 faltas por partido. Y luego a nivel defensivo, es que es superior en todo. Es un jugador que gana muchas más presiones. A nivel de contrapresión es de los mejores jugadores de la liga. También prácticamente gana una contrapresión por partido. Creo que es el tercer jugador de la primera federación con más contrapresiones ganadas. Y es un futbolista además que recupera más balones. Fijaros ahí, más de 10 balones para Marc Casado. Por lo tanto, yo, repito, yo comparto el hype con Marc Bernal, porque es un futbolista del año 2007 que está jugando a un nivel muy alto, pero creo que en el corto plazo la irrupción de Casado es más potente, por lo tanto para mí merecería esa oportunidad. Además creo que es un futbolista más hecho, más maduro y que te puede rendir en más contextos. Marc Bernal, ¿qué tipo de jugador es el canterano del Barça? Un jugador que el año pasado era cadete, estaba jugando con los cadetes y que este año pues ha hecho una temporada brillante en el filial. Vamos a ver el highlight de partidos ante el Ibiza. Precisamente el Ibiza ese fue el último rival del Barça. Van a jugar este sábado la vuelta. Y fijaros el partido de Marc Bernal jugando como una especie de interior, porque ahí tenemos a Marc Casado situado en esa zona. Marc Casado fue uno de los mediocentros y Marc Bernal es un jugador al que le gusta mucho soltarse. Él, hasta cadetes, fijaros aquí la asistencia que da, cómo se desmarca el espacio, levanta la cabeza y da un muy buen balón para Pau Víctor. Él hasta cadetes es un jugador que juega de interior, tiene mucha llegada, es un jugador con un muy buen disparo con su pierna zurda, pero que por su lentitud gestual en el último tercio se decide desde el fútbol base situarle como mediocentro, y ahí es cuando él explota definitivamente. Pero para que veáis el tipo de jugador que es, mirad el dominio que tiene de la escena con su edad. Es un jugador que impresiona mucho por su físico, muy alto, 1,91, pero además de cadera muy ancha, es un jugador muy realmente pesado, no es un futbolista perfil Busquets, para que nos entendamos, es mucho más pesado. Fijaros la zancada que tiene, no es un jugador demasiado rápido, pero sí es potente, tiene una forma de correr ciertamente curiosa, y luego es un futbolista que a mí donde más me gusta es cuando él se puede soltar. Recibiendo de espaldas tiene un muy buen giro, es verdad que él tiene ese uso del cuerpo que puede ir perfeccionando. Yo creo que es un jugador que tiene que atreverse todavía mucho más, ¿no? A ser más mandón, a hacerse notar más a nivel de peso específico dentro del equipo. Creo que es un jugador que tiene el potencial para hacer alguna forma de dar 60, 70 pases para mandar realmente, pero como os enseñaba antes, diríamos la brújula del equipo es Marc Casado. Él es un jugador que tiene otras virtudes. Cuando le toca arrimar el hombro, lo hace muy bien. ¿Por qué? Bueno, físicamente es dominante, es un jugador que defiende bien el área, porque puede ganar duelos en ese sentido, y ahí lo tenemos, ¿no? Jugando siempre fácil de espaldas, es un jugador que tiene buena orientación, es zurdo, y eso también yo creo que dificulta el hecho de verlo o visualizarlo en un futuro como único mediocentro. No es un jugador posicional. Cuando hablamos de Marc Bernal, se dice, bueno, el mediocentro del Barça en un futuro en un 4-3-3. Yo no lo veo como un jugador en un 4-3-3 a día de hoy, ojo, a día de hoy. Puede cambiar, puede evolucionar como único mediocentro. Creo que es un futbolista que por cuestión de perfiles me encaja mucho más jugando al lado de otro futbolista. Por eso digo que ojo con Flick, que quizás en pretemporada seguramente vayamos a ver a Marc Bernal jugar algún partido. Y yo creo que si Flick prueba ese doble mediocentro ahí, creo que es un muy buen acompañante para distintas piezas. Ahí lo tenemos, recibiendo con espacio. Él es un jugador que ahí yo creo que tiene que ser todavía más incisivo, porque tiene el nivel, es un futbolista, es un gran pasador, es un jugador que lo que destaca para mí, fijaros aquí, cañito, y ahí lo tenemos. Cuando él puede conducir, cuando él puede arrancar, es un jugador creativo, es un jugador que tiene capacidad para dar el último pase, a diferencia de otros mediocentros, ¿no? Que quizás son más limitados en ese aspecto. Yo creo que precisamente el punto fuerte de Marc Bernal, veremos luego la asistencia que él da, fijaros aquí, recibe, ¡pam! Esa asistencia no es moco de pavo. No es moco de pavo, es una asistencia de un interior. Al desmarque de Marc Guiu, buenísimo el desmarque del canterano también, pero Marc Bernal, él realmente cuando creo yo que puede marcar más las diferencias es cuando él se puede soltar, puede pisar 3/4. Por eso digo que ahí tenemos, de hecho, la relación Casado más retrasado y Marc Bernal como interior jugando más adelantado. Y él, después de ese partido, precisamente dijo que se encontraba más cómodo de 6, porque yo creo que él tiene problemas todavía para ser ese eje del equipo cuando el nivel va subiendo, y que sus cualidades, que es precisamente esa capacidad para jugar en el último tercio, en el último pase sobre todo, y de la llegada que tiene un muy buen golpeo, se ven un poco apagadas si es el único mediocentro. Pero yo creo que quizás su posición ideal podría ser en ese doble mediocentro. Yo creo que Marc Bernal también en el europeo sub-17 ha dado muestras de
estar más cómodo cuando tiene un jugador que le acompaña, cuando hay otro interior o otro mediocentro que baja mucho a la base, que le libera en cierto sentido de algunas tareas, porque yo creo que a veces juega con esa pachorra, no es un jugador muy tranquilo, es un jugador que, a diferencia de Casado, que le ves jugando un poco como ese Gavi, ¿no? Con esa intensidad, con ese nervio. En Marc Barnal no, luce una tranquilidad de veterano extrañísima, y eso yo creo que es una cualidad, pero a veces también yo creo que fruto un poco de la inexperiencia termina siendo no una carencia, pero sí una limitación en algunos contextos, porque a veces parece que está un poco dormido en algunas situaciones, pero yo creo que eso es parte lógica del proceso. Ya digo, yo creo que en cuanto a potencial, nivel para mí de Marc Barnal es superior, creo que es un futbolista que tiene esa capacidad en el largo plazo de ser más importante, pero a día de hoy, y repito, porque eso es importante a la hora de poder imaginar y trazar una plantilla, creo que Marc Casado está más hecho. Y ojo, que estar más hecho no significa que vaya a ser mejor en el futuro, por eso tenemos que diferenciar entre rendimiento actual y potencial, y eso es lo más importante a la hora de evaluar a los talentos jóvenes. Yo creo que Marc Barnal es un jugador todavía por hacer, todavía por conocer qué tipo de perfil va a ser, si va a ser más un mediocentro, si se va a especializar, o si su fútbol va a ir hacia otros derroteros, siendo más un jugador que puede jugar en un doble de pivote, también de interior, con esa llegada, con esa capacidad para jugar en el último tercio, pero para mí las dudas con Bernal son sobre todo de ritmo. El ritmo de la élite es otro que el de Primera Federación, evidentemente, y de saber si él puede adaptarse a ese ritmo más alto. En Casado creo que hay menos dudas, creo que sus dudas residen sobre todo en si es un jugador preparado para el máximo nivel en cuanto a velocidad gestual, en cuanto a toma de decisiones, pero para mí no existe ninguna duda que en cuanto a ritmo sí va a estar preparado de adaptarse al ritmo de la élite, y defensivamente le veo un jugador más hecho, más agresivo, con más capacidad para ganar duelos en distintas fases que Marc Barnal, y por lo tanto eso ya te permite ser optimista en ese primer impacto. Ya digo, son dos jugadores muy diferentes, dos perfiles complementarios, como se viene mostrando toda esta temporada en el filial, y al que tengo muchas ganas de verlos en el primer equipo, por lo menos en pretemporada, para ir viendo, dilucidando si pueden tener o no minutos la próxima temporada con Hansi Flick. Quiero que en los comentarios os mojéis, os digáis qué jugador os gusta más, a qué jugador veis más potencial, y si tenéis ganas de verlos en esta pretemporada. No os olvidéis, por favor, de darle un like al vídeo, de suscribiros para llegar a los 7000 dentro de poco, y activar las campanitas, por favor, esto es lo más importante. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. No os olvidéis visitar la web de mi partner Soterguard para una era digital segura, las mejores soluciones de ciberseguridad en esta web. Soterguard, la tenéis en la cajita de descripción. Y nos vemos en el siguiente.